Bendiciones amadas, hoy quiero compartirles a través de este medio el inicio de Mujeres Fuertes. Este es un ministerio que Dios nos regaló, que nos ha permitido trabajar a lo largo de estos años. A lo mejor no llevamos tantos años trabajándolo, pero pues ya llevamos casi 6 años con este ministerio y pues me gustaría platicarte porque nace de un momento complicado. Nace de un momento complicado. Recuerdo que en el año 2020, pues fue un año complicado para mí en lo personal, porque pues iniciando enero hago una oración a Dios y le digo: Dios, yo quisiera contar de ti, de tus maravillas, de lo poderoso que eres, y siempre quiero testificar, Señor. No importa los procesos que pasen, no importa las situaciones que acontezcan. Mi anhelo, Señor, es siempre dar testimonio que tú eres poderoso, que tú eres sanador, que tú suples, que tú haces cosas maravillosas y sobrenaturales. Y pues bueno, el Señor respondió pronto, porque el año 2020 pues fue un año muy complicado, de muchas cosas inesperadas para mí y para mi familia. Pero bueno, sabía yo que era el propósito del Señor. Y pues solamente confiaba en ese tiempo. Entonces recuerdo que pues iniciando el año mi papá empieza a tener algunas situaciones de enfermedad. Empezamos a estar yendo a hospitales, empezamos a estar pues internándolo, salía, entraba, pues bueno, lamentablemente mi papá fallece en marzo del 2020, el 12 de marzo del 2020 fallece mi papá. Y pues bueno, la siguiente semana es cuando explota todo lo del COVID, y pues bueno, estuvo muy muy fuerte, muy sonado la enfermedad. Nosotros tuvimos que cerrar la iglesia, tuvimos que pues hacer algunas situaciones ahí para mediar esa parte de que pues no podías abrazar a nadie, no podías tener contacto, todo eso, ¿no? En mayo, mi mamá y mi hermana pues también se enferman de COVID y pues yo pues no las puedo ir a visitar, ¿no? No las puedo ir a visitar. Y recuerdo pues que fue, o sea, tenía reciente lo de mi papá, ahora esto de mi mamá y de mi hermana, y pues fue otro golpe, ¿no? Cuando ya mi mamá y mi hermana pues se recuperan, puedo yo pues ya ir a verlas, abrazarlas, estar con ellas, y yo sufría mucho de mi estómago. Entonces mi mamá me dijo: no, ¿sabes qué? Vamos a ir al doctor, vamos a empezar a que te hagan estudios, qué tal si tienes lo mismo que tu papá, y pues bueno, hay que prevenir y todo eso. Yo siempre vivía pues con mi vientre inflamado, tenía pues dolor siempre en mi estómago. Y pues empezamos a hacer estudios, empezamos a ir al hospital. Y pues resulta que pensaba yo que era con el gastroenterólogo, ¿no? Pero pues bueno, ya el gastroenterólogo me revisa y me dice: no, esto no es con el gastroenterólogo, esto es con el ginecólogo. Me mandaron a hacer unos ultrasonidos y pues salieron 2 tumores grandes, uno de 12 centímetros y uno de 6 centímetros que estaban en mi vientre, porque yo le decía al gastroenterólogo: es que yo siento 2 bolitas aquí. Y ya me dice: a ver, te reviso. Entonces me revisa y pues me dice: no, vamos con otro doctor, que ya era ginecólogo. Me dice: te tenemos que quitar la matriz, te tenemos pues que limpiar todo para que ya no te salgan esos tumores. Y entonces, pues bueno, ¿no? Ya empezamos, ahí fuimos con ese doctor. Mi mamá dijo: no, ¿cómo crees que te van a quitar todo si estás muy joven, ¿no? Les habló hace 6 años, ahorita tengo 37 años. En el 2020 tenía 31 y pues bueno, ¿no? Empezamos a ir con el doctor. Resulta que llegamos a un doctor donde pues me revisa el doctor y me dice: ¿sabes qué? Ya te necesitas operar de urgencia. Porque si esos tumores se revientan, pues está en riesgo tu vida. Me hacen unos análisis y aparecía un índice de un análisis que detecta el cáncer. Y pues bueno, ahí también fue como que otra noticia, así como de puede que sea cáncer. Se me empezó a caer el cabello de aquí atrás. Bueno, empezaron a surgir muchas cosas en ese tiempo.
Y pues bueno, de la noche a la mañana pues ya me tienen como que operar, ¿no? Me mandaron a hacer estudios, me mandaron a hacer unas placas, una tomografía completa. Pero en todo ese proceso, que fue complicado, yo veía realmente cómo Dios fortalecía mi vida. Porque yo me sentía así a pesar de que fue un proceso difícil, a pesar de que fue como un desierto por todas las pruebas que pues aconteció en ese año. Yo solamente le decía en mi oración a Dios, Dios, ¿cómo te vas a glorificar? ¿De qué manera, Señor, vas a mostrar tu gloria? ¿De qué manera vas a hacer que algo suceda, ¿no? Yo sabía y estaba confiada, pues resulta que tengo que pagar la operación porque fue en un hospital particular. Eran 36,000 pesos de la operación, 3,000 pesos de los gastos preoperatorios, más todo lo que ya me habían hecho. Y yo de verdad conocí a un Dios que suple todas nuestras necesidades. Conocí a un Dios que Él es así como que, ¿sabes qué? Tienes esta necesidad, Dios suple esas necesidades. Gracias a Dios por la vida de mi familia, la vida de mi hermana, que pues ella fue la que dijo, ¿sabes qué? Yo pago. No, yo no tenía dinero, mi esposo tampoco tenía, no teníamos el dinero juntos, no teníamos los gastos de la iglesia, habíamos cerrado por la pandemia, habíamos cerrado la iglesia. Y pues obviamente el trabajo había bajado, pues teníamos que pagar los gastos de la iglesia. Y la verdad es que yo vi a un Dios que de la noche a la mañana te paga así 36,000 pesos. Y esto lo digo para glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Dios es así de fiel. Dios es así de fiel. Entonces, pues bueno, me tienen que operar. El último día de septiembre me operan. Y yo también puedo ver ahí la mano de Dios. La mano de Dios, porque la operación que me hicieron pues iba a durar 1 hora, iba a ser una operación laparoscópica, nada más me iban a hacer 4 hoyitos, donde pues me iban a insertar unos succionadores y iban a extirpar los tumores, pero se complicó esa operación que iba a durar 1 hora, duró 5, me tuvieron pues que abrir literal como una cesárea. Y llamaron a mis familiares para que pasaran a verme porque les iban a explicar. Y el doctor, cuando pasa mi mamá, el doctor le dice, mire, yo no entiendo cómo su hija podía caminar. Yo no entiendo cómo su hija podía estar de pie porque el tumor ya estaba reventado, ya se había reventado un ovario. Mi ovario izquierdo ya se había reventado. Y el doctor le dice a mi mamá, yo no entiendo cómo su hija puede estar de pie, ¿no? Pero yo sí sé porque es Dios el que sostenía mi vida, ¿no? Eso fue tan maravilloso, aunque fue difícil, sí, pasar la operación, pero yo en todo ese proceso me sentí protegida por Dios. Sentí esa fuerza que sé que no es mía, esa fuerza que sé que es sobrenatural, que solamente Dios provee. Y entonces ya salgo de la operación, salgo del hospital. Todo el mes de octubre pues estuve en reposo. Tuve 40 días en reposo, aunque bueno, solo estuve 3 porque ya necesitaba ir a la iglesia. Pero estuve 40 días en reposo y en ese tiempo pues mi esposo no me decía, ¿qué vamos a hacer para el aniversario? Mi esposo siempre me ha alentado a trabajar, alentado a tú puedes levantarte con las mujeres. Siempre ha sido él como que él me empuja. Y entonces me dice que, ¿cómo ves? Organiza un evento para mujeres, ¿no? Yo te voy a apoyar, nosotros predicamos, o sea, me decía, ¿no? Yo así como que, yo sí realmente sentía ese llamado de Dios a hacer algo con las mujeres, ¿no? Como pastora de Comunidad Cristianación, pues sentía esa responsabilidad de trabajar con ellas, pero pues me daba miedo, me sentía incapaz, me sentía como que no, como yo estoy muy joven o yo qué les puedo enseñar, muchas cosas en mi mente y en mi cabecita que yo sentía que yo no era capaz de hacerlas, yo sentía que pues no podía yo hacer eso, ¿no?
Y mi esposo siempre, mira que sí puedes, mira que pues yo te miro de esta manera. Y a través de él yo escuchaba la voz de Dios llamándome a dar ese paso de fe. Así como cuando estaba Pedro en la barca y cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas, le dice, si eres tú, haz que yo vaya, ¿no? Haz que yo camine como tú sobre las aguas. Así sentía yo la voz de Dios diciéndome, ven, yo te estoy llamando a que te levantes con las mujeres, yo te estoy llamando a que hagas algo diferente, yo te estoy llamando a que creas que tengo un propósito para ti, para alcanzar la vida de las mujeres, ¿no? Entonces ahí me veo yo bajando de esa barca que es limitada, de esa barca que es que ya te acostumbras, es tu zona de comodidad, es tu lugar seguro, pero cuando te atreves a dar ese paso de fe, pues te enfrentas a un mar, ¿no? A un mundo lleno de posibilidades, lleno de retos, a un mundo a lo mejor también inestable, porque el mar no es estable. De repente las tempestades, de repente las olas, pero sabía que Jesús me estaba llamando, que Dios me estaba dando ese llamado a levantarme con las mujeres. Y pues di ese paso, me tomé de la mano de Dios, me tomé de la mano de mi esposo y pues bueno, en octubre que fue mi recuperación, yo pensaba, Señor, ¿qué nombre le ponemos al congreso? ¿Qué nombre le podemos dar a este ministerio? Y Dios me daba mujeres fuertes, Dios me hablaba precisamente y quiero leerles esto que dice su palabra. Porque es algo que nos define a nosotras, ¿no? Es algo que nos define a nosotras. Y dice la palabra en Proverbios 31:25, ella está vestida con fuerza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Pensando un poco en el diseño de nosotras como mujeres, me doy cuenta que Dios puso de su fuerza en nuestra vida. Puso esa fuerza salvadora, esa fuerza que ayuda, esa fuerza que solo Dios tiene, la puso dentro de nosotras. A pesar de que nosotras a veces nos sentimos débiles, a pesar de que nosotras pensamos que no podemos, que es mucha la carga, que no sabemos tanto, Dios puso su fuerza al designar que nosotras seamos esas ayudas idóneas. Dios puso esa fuerza dentro de nosotros. Entonces Dios me decía, es que tú eres una mujer fuerte. Ya no te veas como débil, ya no te veas incapaz, ya no te veas como que no vas a poder. Vístete de fuerza, me decía el Señor, vístete de fuerza, vístete de dignidad. Ten confianza al futuro de lo que yo tengo para ti, ten confianza. Y esas palabras primero las atesoré para mí. Y todavía el Señor me regalaba otra palabra y me decía el Padre, ¿no? Me decía, el Señor me repetía en mi mente mientras estaba en la cama en recuperación. Dios me decía, bástate en mi gracia, ¿no? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y sí, eso lo dice 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuanto más débil soy, más el Señor ha hecho cosas maravillosas a través de mi vida. Cuanto más incapaz me he sentido yo, más cosas ha hecho Dios, porque Él se ha glorificado. Y me encanta esta versión, Palabra de Dios para Todos, porque dice, el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Qué poderoso es esto. Porque en medio de esa debilidad que pasamos mi esposo y yo a través de la operación que me hicieron todo el 2020, que fue así como que una tras otra, yo veía como en mis debilidades Dios se hacía más fuerte, así como dice esto, ¿no? Mi poder se hace más fuerte en ti. Nos atrevimos a hacer en plena pandemia un congreso de mujeres que se llamó así, Mujeres Fuertes.
Nos atrevimos a hacerlo. Pensábamos mi esposo y yo que pues no iba a llegar nadie porque pues estábamos casi en foco rojo. El gobierno había dicho que no se podían abrazar, juntar, nada de contacto físico, y pues nos atrevimos porque sentíamos ese llamado. Sentíamos la necesidad de Dios en cada una de las mujeres y lo hicimos. Dimos ese paso de fe para gloria de Dios. Ese fue nuestro primer congreso. El Señor llevó a 90 mujeres. Digo, eso es gracias al Señor, porque yo dije, ay, a mí no me conoce nadie, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros, no? El que llegue, decíamos, el que llegue, pero la verdad es que Dios lo hizo. Dios se glorificó, porque yo tenía poco tiempo de haber salido de la operación y yo pude vivir este texto. Yo pude vivir el poder de su palabra. Pudimos comprobar que una vez más Dios es el que ha puesto una fuerza tan grande en medio de nuestras debilidades. Por eso yo te animo hoy, amada, que si tú te sientes débil, que si tú sientes que no vas a poder con ese problema, que si tú sientes que no vas a poder con esa deuda, que si tú sientes que no vas a poder con ese llamado que Dios te está haciendo a levantarte por otros, hoy puedas tomarte de esta promesa. En tu debilidad, Dios se hace fuerte. Cuando tú no puedes, Dios sí puede, porque mi Dios es experto en renovar y en multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Atrévete a dar ese paso de fe. Atrévete a caminar sobre las aguas. Atrévete a poder decirle, Señor, si tú me llamas, yo voy a obedecer. Yo voy a ir hacia ti. Yo voy a ir. Empezamos a hacer desayunos de mujeres en el 2021, empezamos a tener reuniones en las tardes, empezamos a hacer desayunos de mujeres, eventos para mujeres, y el Señor ha ido año tras año. Llevamos 6 años ya, donde Dios ha mostrado su amor, su poder, su fidelidad, y ha sido por esa obediencia. Atrévete a caminar sobre las aguas, amada. Dios va a añadir. Eso sí te lo digo con fe, con seguridad. Dios va a ir añadiendo los recursos, Dios va a ir añadiendo las personas, Dios va a ir añadiendo gente a tu lado que se levante a trabajar contigo, porque así es mi Dios. Si Dios nos manda, Él proveerá todos los recursos que tú necesites. Así es que levántate como una mujer fuerte, levántate como una mujer que no es por mí, amadas, no es por mí, porque soy débil, siempre lo he dicho, pero es por Dios, su fuerza, su poder, sus virtudes, sus dones en nosotros. Nosotras solamente somos receptáculos donde su poder se manifiesta. Así es que levántate, confía y da esos pasos firmes hacia ese llamado, aunque tú sientas que es inestable, aunque tú sientas que te va a dar miedo dar ese primer paso, atrévete a darlo, porque el que tienes enfrente es a Jesús, que te está diciendo, ven, yo te llamo a ser una mujer fuerte, te llamo a salir de ese conformismo, te llamo a salir de esa limitación que tú tienes, te llamo. Hazle caso a ese llamado. Que Dios te bendiga.